La importancia actual que tiene la educación ambiental a nivel nacional y mundial hace que los educadores en todos los campos del saber se preocupen cada vez más por su docencia. A pesar de los avances en este sentido, es preciso apuntar que la enseñanza u orientación debe concebirse a partir de procedimientos más eficaces que logren interesar, motivar y sensibilizar a los alumnos y que se reviertan en acciones reales y soluciones a los problemas del medio ambiente y sus comunidades. Continuamos en Soluciones, hoy un programa dedicado al desarrollo sostenible y cómo a través de la educación podemos definitivamente cambiar esa cultura que tenemos y orientarnos hacia la conservación del medio ambiente. Estamos conversando con Win Calder, él es asesor en educación para el desarrollo sostenible y la directora de Bathroom Caracas, con quien vamos a conversar un poco más adelante sobre este Caracas Forum 2015, pues nos está sirviendo en este momento de traductora. ¿Cómo hacemos para educar a los adultos, a quienes ya están fuera de los sectores del sector de la educación? When, how can we educate adults who are already outside of the education system? Yes, that is a great challenge, and education for sustainable development. The original conception was that it is about awareness raising, lifelong learning, formal education, but also informal education. So communities need to engage adults in conversations about how do we improve our communities. For example, what does a desirable Caracas look like? You know, this is the question of Forum 2015. And everyone needs to be engaged in that conversation. Bueno, él dice que para una educación sostenible lo más importante es desarrollar conciencia y que es un aprendizaje de toda la vida, o sea, es un proceso que se aprende toda la vida, es una educación formal e informal y donde se busca que la comunidad se envuelva, pues, involucrarse en la comunidad para saber qué es lo que hace cómo construir las ciudades. Ya. Así es. Sí. ¿Cómo se logra la sostenibilidad en las instituciones educativas? ¿Es esto posible? How do you, can you achieve sustainability in schools and places where you educate? How is that achieved? Yeah, there are schools. I have visited schools, and the Eco School here also is doing it. It's on the way, where this is happening, and it's really two parts. It's the practice of environmental conservation. So students are learning how to save energy, how to preserve water, how to reduce waste. They're learning to do it. They're doing it, and then there's the learning piece, which is they are learning about these issues, the economic and social and environmental issues that are involved in solving our big problems. Sí, tiene dos partes, o sea, en las escuelas hay una práctica y una que es la más formal, ¿no? Entonces en la práctica los estudiantes, él lo vio en las escuelas aquí y está encaminado. Los estudiantes aprenden a cómo reducir el consumo por mediciones, o sea, ellos hacen actividades donde tienen que medir el consumo de la luz, del agua, y se involucran directamente, y también está en su currículum, en la parte formal de la educación, sí. Así es, además de reducir justamente los desechos que se generan en la institución educativa. Es decir, que es un abordaje no solamente a través de una materia que esté en el currículum educativo o en el pensum de educación, sino que también se lleve todo esto a la práctica. Sí, de hecho es interesante que lo mencionas y es importante porque una de las cosas que escuchamos en estas escuelas es que los problemas que hacen en matemáticas pues están relacionados con los problemas del medio ambiente o sí, de sostenibilidad, o sea, todo, no es una sola materia, está en todo. ¿Creen que puede llegarse a una cultura de desarrollo sostenible sin abordar el sistema educativo? Is it possible to achieve sustainable development without touching education? I think it would be very difficult because we need to graduate students who have a kind of an understanding and an interest in this, and this is what I mean by sort of active
active education, education with a greater purpose. And certainly in our universities, these are the places where the research exists and the learning to fully understand what does it mean to create a sustainable world. Sí, lo encuentro un poco difícil, porque ¿qué es lo que se busca con la educación? Bueno, es que los estudiantes entiendan, no solamente entiendan, sino que se interesen. Y entonces, ¿cómo cambia la educación cuando se llega al nivel superior? Ahí es donde se hacen las investigaciones, ahí es donde se hacen los estudios y realmente se puede profundizar en los problemas e investigar, sí. ¿Hay un solo método o una sola manera de generar estos cambios en el sistema educativo? Is there just one way how to create these changes in education systems? No, and we just finished the UN Decade of Education for Sustainable Development, 2005 to 2014, and this was a decade of sort of inviting countries all over the world to think about, to experiment, to see how they can begin to integrate sustainability into education. Sí, pues primero dice que no. Acabamos de terminar una década que fue iniciada por las Naciones Unidas y que empezó en el 2005 al 2014, y donde se encontraron países y para discutir sobre esos problemas. Me imagino que estamos entrando en otra fase ahora, sí. Porque cada país tiene su característica particular, sus problemas muy propios de cada región además, y además una cultura sumamente distinta, que esto también lleva a abordar y a elaborar distintos métodos para lograr entonces llegar a lo que se conoce como ese desarrollo sostenible. ¿Cuál fue la impresión que recibió Kerwin al tener este foro en Venezuela el pasado 5 de mayo? ¿Encontró al venezolano interesado en estos temas? What was your impression, now that you had that talk on May 5th? Did you find that the Venezuelan is interested in this subject? It seems to me that everyone I meet is interested in this subject, whether it's in schools or in society, and that's been very encouraging and beautiful to see that so many Venezuelans clearly they want to create a more livable world and a world that is joyful and not just livable, but. Sí, se ha asombrado del interés que ha encontrado no solamente de estudiantes, sino el público en general, y que hay esa necesidad, esa búsqueda de vivir en un mundo más agradable y que puedan disfrutar. Sí. ¿Qué experiencias ha encontrado él, ya para finalizar, en otros países que pudieran ser replicables en Venezuela? What kind of experiences have you found in other countries that could be repeated here in Venezuela? I think that in many ways these ideas are applicable to all countries, rich, poor, somewhere in between, and because really, in a way, they're very simple when we're talking about children. But they become more complex as we get into higher education. When we need to do the hard research and work to solve our problems, our common problems. The thing is that sustainability is about our common problems, not just about our individual country problems. So I think the principles are applicable everywhere. ¿Necesitamos políticas públicas para generar estos cambios? Do we need public policies to make these changes? We do. That is certainly part of what I think we do need that. But it's also true that we can begin with one school at a time. I mean, if a school decides to make sustainability more of a priority, then they can do it. And really, change comes about from both the people, the grassroots, and it comes about with the help of government and policies that support
sustainable development. Bien. Sí, dice que sí son necesarias, pero se puede comenzar por escuelas y a veces los cambios vienen desde las personas y sí pueden ayudarse unos a los otros, pero puede perfectamente comenzar por el individuo y Así es. Bien, generar los muchísimas cambios. gracias a Wayne Calder por habernos acompañado en la mañana de hoy. Thank you so much. Thank I you mean, for very much. coming. Gracias. It's very, very nice to be here. Tenemos que despedir a Wayne Calder, pero Rodi se queda por acá con nosotros porque más adelante vamos a conversar y a conocer un poco más sobre este Caracas Forum 2015. No solamente hablamos de educación para el desarrollo sostenible, sino también de otros temas que tienen que ver, como por ejemplo la arquitectura, la sociedad, la alimentación y la salud infantil. Cómo esto puede también ayudarnos a construir la ciudad que queremos. De eso hablamos al regreso. Muchísimas gracias nuevamente. Ya venimos.